¿Por qué es importante ejecutar actos dinámicos para que el proceso de enseñanza sea significativo? Los actos dinámicos son importantes en la enseñanza porque permiten que el estudiante tenga un aprendizaje versátil donde desarrolle cada uno de sus talentos y no permite que la clase sea monótona. ¿Por qué se deben seguir los aspectos inherentes de la enseñanza? Objetivos, contenidos, metodología, recursos y evaluación para llevar a cabo la planeación de una clase. Los aspectos a tener en cuenta para el desarrollo de una clase se debe planear de acuerdo al objetivo al que quiera llegar. Es importante tener claros los objetivos principales para ejecutar una clase coherente que genere cambios positivos después de la misma. ¿Cuál es la importancia de desarrollar en los niños los procesos cognitivos y las habilidades comunicativas? Es importante identificar sus talentos y ponerlos en práctica. Todos son diferentes y con grandes capacidades para generar comunicación entre ellos mismos. Es importante que la pierdan el miedo a exponer sus propias ideas. ¿Considera que el uso de las TIC en las aulas de clases son esenciales en el proceso de enseñanza-aprendizaje o considera que la educación tradicional le ha dado resultados satisfactorios aún en esta era de la tecnología? El uso de las TIC en la actualidad son fundamentales para que el desarrollo de una clase, teniendo en cuenta que la nueva juventud vive en la tecnología y cada vez innova nuevas formas de desarrollarse desde la misma. Es por eso que la mayoría de mis trabajos son con la ofimática, por ejemplo. ¿Cómo realiza la elección del material didáctico y cómo hace la planeación de las clases teniendo en cuenta que el proceso de aprendizaje para algunos estudiantes puede ser diferente o más complejo? Depende mucho del grupo de estudiantes. Sus edades son falencias, sus virtudes también. Es importante definir sus gustos en cuanto a la clase. Como docente, debo generar motivación en las clases según los requerimientos del grupo estudiantil. ¿Cómo afronta usted como docente las dificultades de aprendizaje en las aulas de clase? En las clases es normal las discusiones entre compañeros por sus diferencias. La forma en la que como docente aporto calma es estipulando pautas de clase desde el principio, donde el factor principal es el respeto. Si no cumplan con las pautas, tienen bajas de puntos en sus notas. Es como lo manejaría yo en la clase. ¿Cómo cree que contribuye la pedagogía al proceso de enseñanza de los estudiantes? Es fundamental tener conocimientos pedagógicos. Solo con ser docente inherente se evidencia esta capacidad. Es uno de los roles más importantes del docente. Genera empatía de enseñanza en el grupo estudiantil. ¿Qué elementos materiales o herramientas utiliza para brindar instrucción e información educativa a los estudiantes? Las herramientas son las revistas digitales, artículos, libros y talleres, sobre todo digitales. ¿Qué método considera más eficaz para evaluar los conocimientos adquiridos? Lo más eficaz y que es lo que pongo en práctica son los talleres de conceptos y evaluaciones de los mismos, desde juegos digitales y exposiciones, entre otros. ¿Cree usted que la didáctica le permite innovar en términos de la educación? Innova en la parte práctica del estudiante porque es donde identifico si mi clase fue significativa. Es indispensable que la clase sea diferente cada vez más para que no se tome aburrida. ¿Cuál es el objetivo principal de la educación? El objetivo de la educación es ayudar a que los estudiantes encuentren motivaciones diarias para su vida desde lo tecnológico práctico, estudiantes que aporten a cambios o soluciones a las problemáticas de la sociedad, crear seres humanos.
¿Cuál es el elemento que permite medir, regular, ajustar y replantear el proceso de enseñanza-aprendizaje? Las pruebas de estado o pruebas saber son las que miden la educación en los estudiantes según su nivel escolar. ¿Cuáles son los retos a los cuales se enfrenta como docente? El reto como docente es dar ejemplo a los estudiantes en cuanto a la disciplina y lo académico. Generar conciencia y motivación es algo que es fundamental para ellos. ¿Cómo maneja que los estudiantes tengan el teléfono a la mano en el aula de clase? ¿Es un impedimento o una herramienta en la actualidad? Podría ser una herramienta en la mayoría de las clases, pero los estudiantes no diferencian en qué momento se deben usar y en qué momento no. Entonces la mayoría de veces es un impedimento. ¿La programación de clases la realiza según los talentos o capacidades de cada alumno o es una clase generalizada? La programación es generalizada según los lineamientos que proporcionan el Estado. Sería de gran cambio que la educación fuera un poco más personalizada para los estudiantes a los cuales se les dificulta la mayoría de los temas. Muchas gracias, profe.